Buenas tardes, Eva. Buenas tardes, Eva María Buiza. Buenas tardes a los oyentes de Onda Cero, desde este estudio, como siempre, en Lora, pero hablando para dos comarcas muy amplias, como es la Vega del Guadalquivir. Empezamos en Palma de Río, pero nos podemos llegar hasta Sevilla, por todos los pueblos de esta zona, y después, pues, a través de la Vega de Carmona o la Vega de Sevilla, como ustedes, perdón, la Campiña de Sevilla o la Campiña de Carmona, nos situamos también en una amplia siempre franja de oyentes que sintonizan este tiempo en más de uno. Hoy, pues, martes, siempre con la entrevista a partir de la 1 del mediodía y hasta las 2 de la tarde. Hace muchos meses yo hablaba con Fernando y le comentaba que teníamos que empezar un poco a que las mujeres fuesen protagonistas también de nuestras entrevistas. Y la verdad es que por una serie de circunstancias se ha ido retrasando. Y siempre hemos tenido en la agenda, en primer lugar, una periodista, y ha sido quizás un poco también con las últimas declaraciones que ha hecho el presidente de la Liga, Javier Tebas, de que a partir de ahora había que empezar a impulsar y que las mujeres estuviesen en las retransmisiones de partidos. Y yo creo que llega un poco tarde. Este humilde periodista, ya en la década de los finales de los 90, bueno, no finales, a la década de los 90, siempre o casi siempre hubo una mujer en la redacción deportiva de Onda Cero. Pero hubo una que destacó de una forma especial por aquello de que fue la primera que radió un partido. Ahora triunfa plenamente cada noche o muchas de las noches en el Chiringuito. Silvia Verde, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Eso de triunfa, está bien que lo digas tú por el cariño que me tienes, pero se agradece, oye, se agradece, por supuesto que sí. Han pasado ya muchos años, desde aquel partido, creo que fue en San Sebastián, ¿verdad? Fue en San Sebastián, fue en Anoeta, y yo estaba nerviosísima, ¿para qué negarlo? Han pasado los años y no terminas de convencerme de que aquello salió bien, pero como la ilusión era tan grande, quiero pensar que lo hicimos de manera notable, al menos, como para que no nos echaran de esta profesión. Fue un Real Sociedad Betis, lo recuerdo perfectamente, en cabina, sí señor. Y usted fue un valiente, ¿eh? Bueno, pues tú sabes que yo aposté, siempre es lo que he dicho antes, y además pues podemos, como en este tiempo podemos traer, vamos a traer las periodistas que empezaron en la redacción deportiva de Onda Cero, en este caso pues yo era entonces el jefe de deporte, pues era un poco el que marcaba las directrices, y la verdad es que quedé siempre muy contento de las 6 o 7 periodistas que ahora mismo están en primera línea, todas triunfando, unas están en deporte, otras han dejado el deporte, pero siempre vinculadas al mundo de la profesión. Vamos a conocerte un poquito mejor. Tenemos por delante 40 minutos, en 40 minutos se puede hablar de mucho. Empecemos por lo último. ¿Cómo es un día? ¿Tú crees que yo lleno 40 minutos para hablar de mí? Yo tengo mis dudas, ¿eh? Pero dale, ya lo verás, que tú ya verás. Tú verás como que totalmente. Estoy más que seguro que vamos a cubrir el tiempo, y además con respuestas interesantes que tú vas a hacer aquello que yo te vaya preguntando, y vamos a intentar que en la entrevista tú llegues a un momento en que casi no te tenga que preguntar, que tú vayas por delante, que es lo bueno que tú sabes como buena periodista, que cuando el periodista consigue que el entrevistado vaya por delante de esa entrevista contando cosas. ¿Cómo es un día a día ahora mismo tuyo en el Chiringuito? Bueno, mira, hace no demasiado, el propio Josep me dijo una frase que yo creo que resume muy mucho, ¿no?, el programa y al propio Josep. Me dijo: el Chiringuito de Jugones y el Chiringuito como programa dura 24 horas. No es solo el momento de emisión o las horas de emisión, sino que dura 24 horas. Y creo que con esa frase te resumo lo que supone un día para mí. Es estar desde primera hora de la mañana conectada, intentando hacer repaso de información deportiva. Creo que eso es una enfermedad que tenemos muchos. Hacemos el repaso de compañeros y repaso de redes sociales a día de hoy, que se han convertido en un medio más de información, y además súper válido. Y estás conectado pues durante todo el día a los programas de A3 Media, ¿no? En este caso Jugones, Twitch, el Chiringuito
a través de YouTube, en fin, son 24 horas de programa y 24 horas de información deportiva, y luego en la noche, en la madrugada, todavía te espabilas más, que no cuesta mucho trabajo ya después de tantos años. Los horarios en prensa deportiva sabes que son diferentes, pues a partir de las 12 emisión de programa y hasta cerca de las 3 de la mañana, o sea que menos mal que ya dormimos todo lo que teníamos que dormir cuando éramos jóvenes, porque ahora ya se duerme todavía menos. Así que, pero bueno, me gusta el gusanillo, ya lo sabes, me gusta que suden las manos con el directo, me gusta la tensión y la presión, y un día pues es un día de información 24 horas. Eso está claro. Los que nos gusta este mundo, el mundo del periodismo y el mundo de la radio, el mundo en este caso de la televisión, eso lo llevas dentro, y eso además no se puede olvidar. Yo, que ya estoy en una segunda línea, después de muchos años, he vuelto otra vez a estar ante un micrófono, como me está pasando ahora, una vez a la semana. Tú vives casi prácticamente toda la semana dándole vueltas a la cabeza de qué es lo que vas a hacer y qué vas a hacer el martes siguiente. Es decir, que eso es un gusanillo que tenemos. Yo lo tengo desde que tenía, no estoy exagerando, 6 o 7 años, que jugaba con mi hermana ya a la radio. Es decir, que eso es algo que se lleva, y para ti eso no es un sacrificio, Silvia. Yo te conozco por los años que estuviste en la redacción, es al revés. Tú disfrutas, tú estás gozando con eso, como tú dices, cuando estás a punto. Nos pasaba hace ahora 2-3 minutos, cuando estábamos aquí en la radio, vamos a empezar el programa y estábamos contando un poco la cuenta atrás hasta que llegara el momento. Y eso que te entra ya de que se va a poner la luz roja encendida y que se va a abrir el micrófono, eso no es comparable con, yo creo, yo no he tenido alguna otra cosa de profesión como tal, no la he tenido. He podido hacer cosas, pero en esta profesión eso es algo que nos da y que nos hace vivirla con toda la intensidad, ¿verdad? Sí, porque se puede entender la presión de forma negativa en otras profesiones, no lo sé porque no las conozco, pero en nuestro caso la presión nos hace crecer muchas veces, por encima de las posibilidades que creemos que tenemos. Damos más, yo no sé si a cambio de salud, pero es verdad que damos más en ese momento, y aprendemos a tener el reloj, incluso sin reloj, ¿no? Mental, de cuándo es el momento de la noticia o cuándo te tienes que saltar un guión no escrito. Te sudan las manos, yo lo digo en el aspecto más positivo, y además lo hablaba muchas veces con chavales, ¿no? que empiezan o que están ya, pero están en la universidad aún. No es malo el nervio este que nos entra, porque ese nervio es el que nos dice lo mucho que nos importa lo que vamos a hacer, e incluso es el que sube la adrenalina a la hora de hacerlo. O sea que por eso te digo que para nosotros es genial. Yo no sé si para el resto de nuestra familia lo es, pero para nosotros es genial. Y dices que estabas antes de empezar, estábamos con ese 3-2-1, ¿no? De la lucecita. Tú has estado desde los 6-7 años, Bartolo. Yo recuerdo en el cole, cuando salíamos a jugar al recreo, yo jugaba al fútbol, bueno, he jugado casi todos los deportes habidos y por haber. Que no sé si dice mucho o poco de mí, porque no he llegado en ninguno a jugarlo a nivel profesional, ¿no? Pero jugaba todo, y entre ellos jugaba al fútbol. Bueno, pues yo salía a jugar al recreo, jugábamos, creo que una chica y yo, pero casi siempre solo yo, con los chavales, y a mí me decían, tú juegas, pero también lo narras, porque a mí me encantaba ya narrar los partidos. Y entonces en el patio del cole, que claro, eso se hace en la juventud. Ahora mismo correr, intentar meter goles, defender y al mismo tiempo narrarlo no me saldría, me ahogaría primero. Pero entonces sí lo hacía. Por eso te digo que ese gusanillo me viene de serie, me viene desde muy chiquitita, y lo he disfrutado. El día que no disfrutemos de esto, lo tendré clarísimo, Bartolo. Yo te voy a decir que, hombre, yo ya tengo... yo voy a cumplir pronto 69, cumplir en noviembre, tengo 68. Yo tengo, hombre, un bagaje, porque yo he vivido una época muy bonita. Tú viviste también la época del finales de los 90. La etapa finales de mitad de los 80, 90, yo creo que ha sido para el mundo de la radio de lo mejor que se ha vivido, por una serie de circunstancias, por cómo se hacía, cómo se
se podía viajar, cómo era el contacto. Yo he vivido con la selección española algo que hoy es impensable. Yo me acuerdo en la concentración previa al Mundial de Estados Unidos, en Santander, en el balneario de Puente Viejo, donde estábamos allí con los jugadores mezclados con los periodistas. Yo me acuerdo que Camarasa, el padre del que hoy jugador del Betis, que era entonces defensa central del Valencia y de la selección española, tenía la habitación al lado de la mía. Que estábamos en contacto. Yo he viajado cuando llegaba la hora de tu viajar con los equipos, entonces repartían la tarjeta de embarque. Y no, yo que guardo casi todas, yo tengo de jugadores, porque no se miraba de quién era, sino repartía el delegado del equipo, le repartía por igual a los periodistas que a los jugadores. Y a mí me podía tocar la de Luis Tevené, y digo Luis Tevené porque en alguna ocasión viajé al lado de él, en viaje, no sé, por ponerte algún ejemplo, con cualquier otro, tú te sentabas al lado del jugador que te tocaba, llegabas al hotel, estabas en el mismo hotel, y mantenías eso lo contó Lorenzo Serra Ferrer aquí hace pocos días, cuando decía que tú eras de los que te escondías para ver cómo ya la alineación. Nos escondíamos. Lo conté el otro día hablando. Eso era así. Claro. Es que es verdad, ¿no? Yo no sé si han sido los mejores años, porque espero nos queden muchos por disfrutar, pero sí era el periodismo de otra forma. Y por cierto, has nombrado a Camarasa, desde aquí un besazo enorme, porque creo que es un valiente, y este año va a ser muy importante para él. También felicitar al club por esa renovación. Yo creo que también un hecho que honra al club. Y hablabas de TVNet y que te tocase al lado suya en el avión. Yo no he vivido tanto, o sea, en mi época ya no te tocaba al lado de ellos, sí, pero sí había división en el avión. Ellos estaban delante, en la zona business, por decirlo de alguna manera, y tú estabas detrás, pero viajabas con los clubes, o sea, viajabas con el equipo y estabas en el hotel de concentración del equipo y entrabas a los entrenamientos, todo el entrenamiento, y los podías esperar e incluso hablar durante la sesión. No digo que charlaras porque es su profesión y se respeta igual que la nuestra, ¿no? Pero sí tenías esa posibilidad de hablar con el protagonista del que tenías que contar la información y podías hacerlo de una forma mucho más personal. Nos daba la oportunidad de acercarnos a ellos y que ellos fuesen los que eligiesen si querían o no hacerte partícipe, ¿no? de ese contacto. Y ahora cada vez está más complicado. Mejor, peor, hombre, yo disfruté mucho de aquello. Ahora cuesta muchísimo trabajo. No lo sé, espero que como en general en la vida esto sean ciclos y que volvamos a algo parecido a aquello para no alejarnos más, ¿no? Porque al final estamos tendiendo otra vez a acercarnos, pero a través de las redes sociales. Y bueno, y al final, si buscamos el contacto uno y otro, qué menos que facilitarlo, ¿no? De alguna de las maneras. En fin, no sé, ahí lo dejo, pero es verdad que se echa un poquito de menos. Bueno, volvemos al chiringuito en el último tramo de la entrevista. La verdad es que, Silvia, espléndido, ¿eh? Quiero preguntarte poco. Estás bien, estás en tu salsa, pues estás hablando de tu profesión, estás hablando estás en la radio, porque tú has sido también persona de radio mucho tiempo. Y yo, cuando tú has hecho un comentario en lo último que has hecho, que ha sido en Canal Sur, como tú ves el fútbol, pocas personas lo ven y lo cuentan. Te lo digo a ti, que en mi vida he visto pocas personas. Puedo dar hasta nombres propios. Pablo Blanco es una de las personas que te ve el fútbol y sabe transmitirlo. Te lo puedo decir del delegado de la Federación Andaluza en Almería, ajá, Pepe Martín, sí, Martín Doblado, que ha sido jugador portero de los años, te estoy hablando de los años 50 y tantos, 60, ha sido después entrenador y después ahora es directivo. Y tú te pones al lado de Pepe y pasa igual que yo, te lo digo de verdad, yo cuando te escucho me recuerda cuando te pones a hacer un comentario de la forma en que lo transmite. Y te estoy hablando de palabras mayores de personas de mucha categoría dentro del mundo del fútbol. Ahora es cuando cuelgo, ¿no? Ahora es cuando no. De vergüenza ya. ¿Por qué tienes tú? ¿De dónde ha salido eso? Porque lo que decía el otro día, yo es que me dio coraje cuando Javier Tebas empezó a hablar de que ahora que te la mueve. Digo, vamos, la primera persona que se me miró fuiste tú. Te lo digo de verdad, cuando hizo el otro día las declaraciones. Bueno, a ver, ahora, Bartolo, hay que reconocer que ahora hay muchas más chicas, ¿no? en este mundo y además yo creo que es para alegrarse y para fomentarlo.
Eso para empezar. Pero mira, eso también te da muchísimo mérito a ti. Me lo da a mí por pesar y te lo da a ti por valiente. Entonces no era tan común, ¿no? Yo recuerdo que mis referentes en aquel momento pues era María Escario, era Olga Biza, y no había muchas, estaba Paloma. Sí. No había tantas chicas, ¿no? Y hablabas con ellas, o la propia Nuria, ¿no? En Canal Sur, no sé, había muchas chicas que quizá les gustase el periodismo deportivo, pero a lo mejor no tenían ese hueco, esa oportunidad, lo desconozco, pero sí que reconozco que había pocos referentes a los que yo asirme para tirar para adelante, ¿no? Y a mí me da una alegría muy grande, muy grande. Mira, ahora acaba de entrar en el chiringuito una compañera, yo no la conozco personalmente, pero sí a través de la profesión, y me da mucha alegría, que se llama Ana Garcés. Ana entrado ahora en el chiringuito, ella trabajaba en Jugones y es de Villarreal. En fin, se van sumando Elisa Lasso, que es otra crack, está Susana Guas, que además de amiga me parece que es la bomba. Y no me tengo que ir tampoco para arriba, ¿no? Mercedes Torrecillas la conocemos todos y que también empezó en esta casa, empezó conmigo, hoy jefa de prensa de Real Betis Balompié. Ella estuvo también, tú estuviste más tiempo, tú estuviste ya como redactora. Ella entró en un principio como becaria y después tuvo un poquito conmigo de redactora y es hoy la jefa de prensa del Real Betis Balompié, Mercedes Torrecillas, del primer equipo, vamos, del Real Betis Balompié. Ahí está, y además lo hace fenomenal y ayuda muchísimo a los profesionales que cuando estás en esa posición es complicadillo, entre jugadores, club y periodistas es complicadita la posición y lo hace muy bien. Quiero decirte con eso que no sé si pionero, pero ahí nos lanzamos tú y yo a intentarlo y de esos polvos estos lodos, de esos lodos estos, como tú quieras decirlo, ¿no? Al final seguimos molestando o seguimos disfrutando, en mi caso lo segundo. Y a mí me da mucha alegría. Yo cuando te veo, es verdad, y te lo digo siempre, te doy las gracias. Por favor, pero yo que en aquel momento yo vi que tú tenías esas cualidades, que era una persona, además me acuerdo, tú estabas ya, tú hacías micro inalámbrico, hacías, te ibas a los entrenamientos. ¿Tú te acuerdas, Bartolo, cuando te decía, pero es que, ¿y cómo canto gol? Porque tenemos ese tono algo más agudo normalmente, sí. Y mira que no me considero con una voz demasiado aguda, pero me preocupaba muchísimo cantar el gol y que sonase a rata pisada, o sea, ¿cómo hago? Y al final se modula, es verdad, en aquel entonces y ahora, porque la Federación Andaluza también me dio la oportunidad hace un par de años de narrar, Canal Sur también me dio la oportunidad hace algo menos con la selección española femenina aquí en la Cartuja, y se va modulando, se va jugando, ¿no?, con los tonos y tal. Yo me acuerdo que tú me decías, la primera vez saldrá peor, la segunda un poquito mejor, y así y avanzan, ¿no? Como todo en la vida, porque además la profesión nuestra es un oficio, que tú, la carrera te modula, te da unos conocimientos, te da una cultura y te da una estructura mental. Pero después, el día a día, el ir aprendiendo, lo que te lo da es el hacer tú las cosas. El coger, en aquel tiempo, que entonces era grabadora lo que había, era la cassette. Hoy se utiliza otro tipo de medios para hacerlo, y cada día trabajar, el buscar, y eso te va perfeccionando. Vamos a centrarnos un poquito en tus comienzos. ¿Cómo te dio a ti por estudiar la carrera de periodismo? Yo tuve clarísimo, Bartolo. Yo tuve muy claro. Te decía antes que narraba los partidos de fútbol en el recreo. Claro, ya lo tienes. Eso tal cual. O sea, ahí te daba una pista, no había que ser muy inteligente para saber por dónde iba la niña. Pero yo se lo cuento a los chavales, y no es mentira, y tú la recordarás. Había una serie en televisión que se llamaba Lugran, y terminó de meterme el veneno que suponía una redacción de periódico, ¿no?, en esa serie, pero terminó de empujarme. Es verdad que para mí fue muy sencillo porque a mí me encantaba el deporte, practicarlo y contarlo. Y además me gustaban muchísimo todas las películas en las que se funcionaba con el directo real, el de
el satélite que salía de la furgoneta y caías en el lugar de la noticia y la contabas tal cual la vivías, ¿no? Esa adrenalina, hay gente que la prefiere en una atracción, y yo la quería vivir en mi profesión. Entonces lo tuve clarísimo. Sí te digo que cuando tienes que seleccionar, cuando vas a hacer selectividad, yo me acuerdo que según los baremos y tal, a mí también me gustan mucho las matemáticas. Mi papá es maestro, era maestro, ¿no? Era maestro de matemáticas y naturales, y a mí me gusta mucho también explorar también, por ejemplo, en la medicina, ¿no? Entonces, yo como primera opción, que no sé por qué, pero como primera opción puse medicina, y como segunda opción puse periodismo. Alguien tuvo más luces que yo y dijo, esta chiquilla se le ha ido. Después de haber estudiado todo y haber ido súper orientada a ciencia de la información, y entré, me acuerdo perfectamente, conseguí la nota, que por aquel entonces era una odisea, y entré en periodismo, y soy muy feliz de que haya sido así. He tenido mis momentos, mis dificultades, y a día de hoy creo que las voy superando, creo. Así que eso fue. Yo creo que partidos de patio de recreo y un señor que se llamaba Lugrán. Lo demás lo puse yo. Yo creo que cada uno nos ha marcado un poco. El año pasado me hizo una entrevista Fernando, que es el hombre de esta casa aquí en Lora y en toda la comarca, y me preguntó un poquito, y yo le contaba que yo desde niño también jugaba. Yo jugaba con mi hermana, con 7 u 8 años, a la radio, y desde siempre. A mí me marcó, tú has dicho, a mí me marcó una película, Solos en la madrugada, una película de José Luis García, que por cierto, me están haciendo gestiones para entrevistar en este programa a José Luis García. Felicidades. Tenemos buena relación a través de la Asociación de la Prensa. El año pasado recibió el premio, yo estuve con él en Teruel. Es decir, que no está difícil el poder traer a José Luis García. Y José Luis García... Bueno, no está difícil para ti, querrás decir, como siempre. No, a mí me parece que estás hablando de palabras mayores. Bueno, por aquí han pasado, vamos, la verdad es que me dice Fernando muchas veces que le decía a la gente cuando hablaba de alguien que íbamos a poder tener en este programa, hoy estás tú, que estás engrandeciendo, lógicamente, con lo que estás diciendo, porque estás haciendo una entrevista estupenda, Silvia. ¿Tú has visto cómo no hay que preguntar? Yo estoy además estoy orgulloso de que estás a gusto, porque sale solo. Cuando tú estás en una entrevista a gusto, estás saliendo solo. Y es lo que me decían eso, de que son los años. El otro día yo hablaba con otro personaje, nada más y nada menos que con Roberto Leal, el periodista de moda ahora mismo, el presentador de Pasapalabra. Y estaba hablando con él, y estábamos hablando también de cara pues, a la entrevista y todo este tipo de cosas, y me decía eso. Y cuando me preguntó, bueno, ¿qué haces ahora? ¿Qué es lo que no tienes? ¿Cómo te va? Tú estás ya jubilado. Yo digo, estoy jubilado, pero en este mundo uno no se puede jubilar, porque tiene que tener ese gusanillo. Y tienes que tenerlo, mientras que te lo permita, tienes que estar. Y me decía, es que la agenda y el haber estado en tantos sitios te abren puertas. Y es verdad. No sé, por los próximos días nosotros aquí ahora tenemos ya concertado a Luis Medina Cantalejo, que es el presidente del colectivo arbitral en España. Y me decía, Bartolo, no por teléfono, no, si yo puedo voy a la emisora, que cuando se me toma una cerveza contigo. Hoy he cerrado esta mañana. ¿Tú te acuerdas, Bartolo, de cuando venía don Luis Medina y don Japón Sevilla a los estudios de Onda Cero, y tú me presentabas porque decías tú que no te puedo dar las gracias? Bueno, lo que tú quieras, pero yo te las doy. Y me presentabas y me decías, y esta niña es Silvia, que ya la tengo en la radio y tal, y entonces me presentabas tu agenda. Y como eso es tan importante, o sea, que yo pueda recordar y ellos me puedan recordar de entonces, primero dice que somos más mayores y segundo que seguimos siendo muy pesados. Pero ahí está, yo recuerdo a Luis en aquella época, o a Japón. Pero Luis está igual, ¿eh? Muy bonito. Luis, sí, está perfecto. No, me refiero de asequible, vamos, yo, hombre, lo que pasa es que yo he tenido, en la etapa de la federación, yo he tenido mucho contacto con él, yo como defensor del menor, yo prácticamente toda la semana, el tiempo que él ha sido presidente del colectivo en Andalucía, he tenido un contacto de aquí. Entonces, pues ahora cuando esté allí, pues ya el otro día cerramos la entrevista, y antes de que termine la temporada, pues yo le decía, para mí es más importante que me hables del día que te tuviste que escapar
papá por un corral de vaca porque te iban a pegar un partido de juveniles, que cómo funciona el VAR. Porque este tipo de entrevista es distinta, no es de actualidad, es una entrevista contando pues, que el presidente te cuente el mote que tenía cuando era un niño en su pueblo, el presidente de la Diputación, que lo ha contado entre estos micrófonos, y eso es lo que te hace y todo. Bueno, vamos a centrarnos. Ya estás ahí, terminas la carrera y empiezas. Tú primero trabajaste en la SER, ¿no? Bueno, trabajaste en tu pueblo y después en la SER, ¿cómo fue aquello? Yo tengo mala memoria, sí, pero mira, creo que empecé colaborando con información política en ABC, bueno, como colaborador de provincias, digamos, ¿no? Sí, como corresponsal de tu pueblo. Tú vivías también ya en la Vega del Guadalquivir, te iba a decir también. Ahí está. Y ahí, pero bueno, no era la política lo que me llamaba, las cosas como son, pero bueno, había que buscarse el huequecito donde fuera y como fuera. Y probé, porque hay que probar de todo y aprender de todo. Esa es mi máxima. Sí, y luego estuve en la SER, me acuerdo, en Carrusel Deportivo, de segunda y tercera división, con Miguel Ángel Moreno, sí, que también estuvo conmigo de redactor. Bien. Miguel Ángel estuvo también de redactor. Eso es, entonces me acuerdo que las mañanas de los fines de semana eran preciosas y que viajábamos por la comarca, ¿no? Sí. Yo me acuerdo en San Juan de Alfarache subiendo las montañitas para poder ver el estadio desde arriba. Y tener que pinchar y tenerte que ir al bar de enfrente a dar a través del teléfono, porque entonces, o había ya móviles en aquella etapa. No, mira, yo recuerdo, además, si en algún momento me quieren denunciar, pueden hacerlo ahora. Yo espero que haya prescrito. Pero por aquel entonces no había los móviles tal cual. Y entonces la SER fue el primer medio que a mí me facilitó un móvil. Un móvil entonces, tú lo recordarás, Bartolo, era una caja como las de la guerra, cuando viajan, ¿no?, para dar información. Una caja y encima tenía el auricular. O sea, que yo pesaba como un muerto, ¿no? 4 o 5 kilos pesaba. Y además tenía media hora, la batería duraba media hora. Sí, es así. Eso es, pero me acuerdo de ir con aquello, y entonces cuando yo ya me ponía en la montañita, para poder ver el campo desde la montañita, desde la ladera, yo la primera llamada que hacía era a mi madre. Entonces cogía el teléfono y llamaba y decía: mamá, voy a empezar ahora la retransmisión con la cadena SER. Y te cuelgo, no me vayan a reñir, ¿no? Porque claro, entonces no se podía hacer eso. Y colgaba y empezaba. O recuerdo en San Juan que el estadio tenía, bueno, el campo tenía dentro un bar, como tú recuerdas. Como el estadio del San Juan. Ahí va. Y el bar tenía las ventanas que daban al campo, pero había un árbol. Entonces el bar tenía el árbol y un telefonito al lado de la barra. Yo tenía la obligación lógica de cada vez que había una conexión, pues llamaba por la cabina, claro, y sonaba ese tic tan característico. Eso era así, como lo está reflejando tal cual, Silvia. Claro. Entonces llamaba por teléfono y decía: minuto 17, San Juan 1, Coria 0, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y recuerdo que llegó tal complicidad, o nos caímos también, o la niña les caía simpática, o lo que fuera, en el bar del campo de San Juan, que el árbol que me tapaba en el ventanal hacia el campo lo podaron. Entonces ya podía ver el campo desde el bar, ¿no? Desde la terraza del bar, porque el pobrecito el árbol también, ¿no? Pero bueno, a mí me facilitó muchísimo la labor. Entonces son cosas que tú recuerdas con muchísimo cariño, y eso fue en la SER, y luego estuve también en Estadio Deportivo, y entré en Diario de Sevilla, que no llegué, como quien dice, a debutar, porque me acuerdo que en la reunión inaugural del Diario de Sevilla me llamaste tú o me llamasteis vosotros. Sí. Y entonces entré en Onda Cero. Y estando en Onda Cero, pues ya te lo sabes tú mejor que nadie. Al año, seguramente, a los 2 años. 2 años, no recuerdo bien. 2 años tuviste. A los 2 años me llamó Antena 3 Televisión con nuestro buen amigo Joaquín Adorna y Manuel Prieto, y allí se inició otra etapa. También hubo cambios en esa etapa. Fui a Cadena COPE, volví a Antena 3. Luego he dado muchas vueltas y salí de Antena hace ahora creo que va a ser
3 años, me parece que son 3 años, pero no me hagas mucho caso. Y tuvimos que volver a empezar, como quien dice, y hemos dado ahí unos viajes de ida y vuelta que a mí me han hecho sentirme muy bien, fíjate, a pesar de las dificultades, porque he podido ver cosas que a lo mejor, pues después de tantos años en un medio de comunicación, pues no veía, ¿no? He vuelto a narrar partidos como en la Federación Andaluza, por cierto, gracias a Rafa Jiménez. Sí, también gracias al Presi de la Andaluza, que también se portó muy bien conmigo. Gracias a Eduardo Gil, que también me han dicho que lo quieres un poquito. Un poquito. Es mi niño, además, es mi niño. Ayer estuve con él porque quería entrevistar. Quería hablar un poco de los amaños de partidos que se habían producido, cómo eso se intentaba evitar, cómo estaba controlado, y quería entrevistarme, porque yo soy el que da las conferencias en segunda ref y en segunda femenina. Entonces, mira, esto tenemos que llegar más lejos. Yo creo que nada mejor que tener aquí e intentar pedirle la entrevista al jefe de Integridad y Seguridad de la Federación. Le pedimos la entrevista y Alfredo Lorenzo estuvo ayer en los estudios de Canal Sur. Estuvo media hora explicándolo todo, y la verdad es que Eduardo pues me dio después 2 besos al terminar en agradecimiento, porque Eduardo empezó conmigo de becario. Tú no te puedes imaginar las peleas para tener lo que chiquillo, pero como y después pues cuando a él lo nombran jefe, el poeta, cuando al poeta lo nombran jefe de deporte de Canal Sur el año pasado, me llamó y me dijo: que sepas que una parte de esta jefatura es tuya por lo que me enseñaste, por lo que me aguantaste y por lo mucho que yo te quiero. Y nos hartamos de llorar los dos. Fue así, ¿eh? Claro, es que eso, Silvia, es lo que queda después, ¿no? Después de tantos años, el que tú veas a la gente, que te dé un abrazo, que te diga que bien, cómo fue aquello, es lo que queda, es lo que queda. Es lo que tú decías de la agenda. La agenda, en parte, la engrandece muchas veces y le dan más valor eso, el contacto que tú has tenido con las personas, porque eso ha sido así, y eso y dentro, y hay que ser buena persona, y tú lo sabes, que tiene que ser. Yo no he visto todavía a nadie que me haya hablado mal de Silvia Verde, y tengo aquí la lista. Bueno, yo confío en que no lo encuentre nunca. Dicen que no sé, que todo el mundo no puede caerle bien, etcétera, etcétera. Sí, no lo sé. Es posible que eso no ocurra, ¿no? Pero eso a mí me educó mi papá y mi mamá en que hay que ser bueno en la vida, y que no le hagas a nadie lo que no quieras que te hagan a ti, ¿no? Y bueno, eso lo llevo a todos los órdenes de la vida, y si eso me lleva a que cuando me vea algún compi o cuando me vea algún amigo me quiera dar un abrazo, pues mira, eso que me llevo, que no deja de ser energía positiva. Yo te hablaba de Edu por eso, ¿no? Porque solo me he encontrado a gente que me ha querido bien, y no tengo una mala palabra. A lo mejor soy torpona, y el que la haya tenido, pues yo no lo he escuchado, que no digo que yo sea santa, divina, pero es verdad que me he rodeado siempre, o siempre me habéis dado mucho cariño. Así que, ¿por qué voy a decir lo contrario si sería mentira? No estaría bien, sería mentira. Y tuve un jefe temporal, digo temporal porque fue en la Vuelta Ciclista a España en 2002. Estaba entonces en la COPE y confió en mí este hombre para hacer la vuelta. Era mi primera vuelta, después mi única, por desgracia, pero mi vuelta a España. Y yo recuerdo que en aquel momento ese hombre me dijo, una noche difícil, ¿no? Sabes que pasan muchas cosas. Pues la vuelta, sí, muchas. Pasan muchas cosas. Y me dijo una noche: lo único que te tiene que preocupar en nuestra profesión y en la vida es que tus compañeros hablen bien de ti. Y eso yo me lo he grabado a fuego. Por si en algún momento alguna duda te queda, me lo grabé a fuego. Y si a poquito que lo consiga, ya para mí será, como soy muy sensiblona, para mí será el mayor de los éxitos, la verdad. Estamos hablando de medios escritos, ABC, Diario de Sevilla, estamos hablando de estadios deportivos, estamos hablando después en Radio de Ser, COPE, Onda Cero, en Canal Sur, televisión. ¿Con qué te quedas?
Prensa, tengo que reconocerte, por si no lo dice nadie que me haya tenido a su cargo, lo digo yo, que yo soy muy lenta escribiendo, muy lenta. Las personas que tenemos tanta prisa para todo, luego somos, por lo menos en mi caso, somos muy lentos escribiendo, pues somos muy perfeccionistas. Entonces prensa no me quedo, no soy buena para prensa. Admiro muchísimo a los compañeros de prensa porque hacen algo que yo no soy capaz de hacer, entonces me crea una admiración grandísima, pero no la elegiría. La he hecho, pero no la elegiría. Y luego entre radio y televisión no soy capaz de elegir, pero sí te pongo un matiz. La radio solo es equiparable a la televisión en los directos. O sea, a mí me encanta un directo de televisión y me encanta la radio. Creo que son las dos zanahorias que yo persigo constantemente en mi profesión. A mí el directo, la luz roja, sea en un estudio de radio, sea en una cámara de televisión, me enloquece para bien. Y si sale mal, pues también, pero me gusta sentirlo, tal cual. Prefiero siempre el directo y la información tal cual en el momento en el que ocurre, sea en un medio o en otro. Con tantas ocupaciones, ¿cómo compaginas la vida familiar? Amigo, este es el caballo de batalla, ¿no? De todos nosotros. Pues robándole minutos al día, sobre todo a la noche. Me acostumbré hace muchísimos años a aprovechar la noche y no para dormir, sino para organizar, agendar, repasar o incluso para descansar, pero mentalmente, no en sueños, sino para quedarte, y no sé si es algo común, pero quedarte en el sofá cuando ya tu familia se ha acostado y decir, ahora voy a respirar un ratito y voy a poner todo en orden antes de dormir las 4, 5 horas. Yo tengo una calidad de sueño muy mala. Duermo muy mal porque creo, y eso no sé si es común, que a los de radio, y yo empecé en radio, las horas de sueño se nos interrumpen constantemente. Además dormimos con la radio puesta. Entonces el chip mental, ¿no?, siempre está alerta. Dormir profundo es algo que no tengo yo aprendido. Entonces he aprendido a disfrutar de la noche para eso, y a los minutitos del día o a los momentitos del día tranquilizarme, que no sé si es real o no, pero yo quiero pensar que sí, tranquilizarme pensando que son momentos de calidad y no de cantidad con la familia. Entonces, ¿tú tienes una niña? Eso, yo tengo una nena de 10 añitos, ha cumplido en abril, y yo creo que está contenta. Ha habido momentos en los últimos años en los que se me encendieron las alarmas porque me acuerdo con 6 añillos, 6, 7 añillos, me dijo un día, mami, dile a tu jefe que hoy no puedes trabajar. Y bueno, esa presión psicológica infantil sobre la mami surgió efecto, y lo que hice fue ejercer yo presión psicológica sobre mi jefe entonces, que era paredero en Antena 3 Deporte, y le puse a la niña el teléfono un día, una tarde. Estábamos paseando por la Alameda en Sevilla, y me llamó y yo estaba jugueteando con la peque y le dije, un momento, pare, que tengo algo importante que decirte. Entonces le puse a Noa al teléfono y Noa le dijo, es que yo no quiero que mi mami trabaje ahora. Y entonces, lógicamente, las risas y tal, pero yo creo que es eso, lo más complicado es eso. No me sale bien, Bartolo, yo lo intento, pero no me sale perfecto. En ello estamos. En breve ya no me necesitará tanto, pero
Pero estos años he intentado hacer un equilibrio ahí difícil. Es difícil compaginar muchas veces. Bueno, vamos a ir terminando. La verdad es que hemos pasado los 40 minutos, nos quedan todavía 2 y medio más. Tenías razón, tenías razón. Ha sido espléndido. Has estado a gusto nerviosísimo porque has contado tu vida o has contado todo lo que tenías que contar. Y vamos a terminar hablando de nuevo del Chiringuito. ¿Cómo es Josep Pedrerol? Pues mira, sinceramente, a mí me parece una bestia de la comunicación. Creo que es un adelantado a su tiempo. Ha sabido subirse a todas las olas de modernización de la comunicación, en general, pero en deporte en particular, ¿no? Y hacer de esto un momentos de distracción, de magazine y de información, porque es súper exigente, es súper exigente. Pero para mí, sobre todo, ha sido la persona que después de muchos años ha querido confiar en mí de nuevo. Y te decía, yo salí de Antena 3 y él volvió a llamar a mi número de teléfono y a confiar en mí. Entonces, una persona más a la que tengo que dar las gracias y que sumo a mis espaldas, porque la satisfacción de que mi papá, y ahí me cuesta trabajo decirlo, y mi mamá vieran el día que me presentó en el programa, haciendo un poco de recopilación de mi vida profesional, yo eso se lo voy a hacer toda la vida. Así que a partir de ahí, se lo dije en su momento y te lo digo a ti ahora, mi compromiso hacia él es total. No te puedo decir más que eso. Ante estos mismos micrófonos, José Antonio Luque elogió, y en una entrevista que le hicimos aquí, hará unos meses, habló y dijo más o menos lo que tú estás diciendo de Josep Pedrerol. Otro buen hombre, otro, Antonio. Yo lo he tenido de jefe en varias etapas y después lo tengo como amigo. Y es otro tío impresionante, que ahora lo tenemos en el informativo de Telecinco del mediodía. Vamos a ir concluyendo, vamos a terminar. Hay tanta guerra con Cristóbal Soria, como dicen, con Alfredo Duro, todos son amigos y están ahí. O forma parte un poco de lo que es el programa. Bueno, son guerras reales en el momento en el que se producen. O sea, ahí no hay nada pactado ni un guión hecho, pero es como las buenas familias. O sea, te puedo decir lo que quiera en el momento, que después se me pasa, ¿no? Eso nos pasa a todos en el día a día, o debería de pasarnos en el día a día, porque las palabras no tienen tanta importancia en ese sentido, pero es tal cual. O sea, es que hay que vivir, hay que informar y hay que sentir como a uno le nace. Entonces, las discusiones son reales. Ahora, que salen de allí y, por supuesto, llegan a consenso, te lo digo tal cual. Es también cierto. Gracias, Silvia Pérez, por estar con nosotros. Se ha agotado el tiempo. Hemos llegado y hemos superado los 44 minutos. Se ha pasado volando. La verdad es que hemos conocido un poquito mejor la primera mujer que radió un partido para la radio de Sevilla a través de los micrófonos verdes de esta casa de Onda Cero hace casi 23 años, entre 23 y 24 años. Silvia, gracias por estar ahí. Qué barbaridad. Un beso grande. Gracias a ti siempre, Bartolo. Un besito enorme.